Hoy hablaremos del biometano. El biometano es una versión refinada del biogás. El gas que se produce a través de la fermentación de desechos orgánicos procedentes de la actividad humana, tanto de su basura como de las aguas residuales, de la industria alimentaria y de la ganadería. Como se produce a través de materia orgánica, el biometano es renovable, lo que contribuye significativamente a la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Por eso, es una alternativa sostenible a los combustibles fósiles que se utilizan en gran variedad de industrias. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña el doctor Mauricio Bustamante Román, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que se haya apartado de su agenda para desarrollar este tema fascinante. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto estar acá. Producción de biometano en Costa Rica. Esto es un tema que se habla muchísimo, pero cuesta realmente conceptualizarlo. Pero primero comencemos a hablar de bioeconomía sostenible y circular. ¿Qué entendemos nosotros por esos conceptos muy apropiados en esta época? Sí, conceptos muy interesantes, porque uno puede ver un concepto de economía que puede ser a mediano plazo o a largo plazo. Ya cuando metemos la parte bio, involucra ese conocimiento de qué es lo que está pasando con la biología y cómo crear nuevos conceptos de mercado. Esto, cuando uno habla de una bioeconomía sostenible, es buscar que no sea flor de un día, que sea un sistema robusto, que venga a enriquecer las economías locales, economías rurales, muy importante aquí en Costa Rica en el sector agro. Entonces, mucho de lo que se busca en esto de economía sostenible es que sea a través del tiempo, que sea a largo plazo, que sean sistemas muy robustos que vengan a fortalecer un nicho en específico. Eso es muy importante de considerar, que no sea que en 1 año o 2 años el sistema va a desaparecer. Entonces, para nosotros es muy importante considerar que tenga futuro cualquier tipo de proyecto que se vaya a meter en bioeconomía. Cuando estamos hablando también de bioeconomía circular, ya eso involucra una nueva estrategia en la parte industrial. Ver entonces cómo utilizamos los subproductos que se van generando de un segmento. Por ejemplo, tenemos una fábrica, que esa fábrica está produciendo un producto en específico, pero para producir eso generamos cierta clase de residuos. Entonces, un concepto tradicional es que esos residuos tienen que recibir un tratamiento. Bioeconomía circular es que esos residuos puedan ingresar de nuevo a la línea de producción y generar un valor agregado. Entonces buscamos sistemas más eficientes, amigables con el ambiente y que sean económicamente agradables para la industria. Interesante. El transporte, la industria, la producción, prácticamente muchos quehaceres generan toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué hacer, Mauricio? ¿Qué hacer con toda esta contaminación que estamos generando cada hora en nuestros países? Correcto. Con esto hay que entender una cosa, que todo lo que hagamos como humanidad siempre va a tener un impacto en el ambiente. Sea poco, sea mucho, ese impacto siempre va a suceder. Sea en agricultura, en el sector industrial, en el sector de servicios, ese impacto el ambiente lo va a sentir. Entonces lo que buscamos es que ese impacto sea lo menor posible, tratar de mitigarlo. Cuando lo mitigamos, buscamos que esas emisiones de CO2, de dióxido de carbono, puedan ser lo menor posible. En muchos campos, por ejemplo, en el campo de la agricultura, se generan otro tipo de problemas. Por ejemplo, cuando tenemos emisión de metano, que es un gas que afecta todavía más en el efecto de emisiones de gases de efecto invernadero, en los cuales van a tener un potencial mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos gases que tienen más potencial no lo tengan tanto? Entonces, es ver tecnologías que se adapten a sistemas más eficientes, que no produzcan tanto, o como le comenté anteriormente, utilizar ciertos recursos, ciertos residuos, para volverlos a ingresar a la línea de proceso. En Costa Rica
puedo decirle que estamos bien en la parte eléctrica. Un gran porcentaje proviene de fuentes de energía renovable, la hidro, la eólica, solar, geotérmica. Sin embargo, la industria todavía depende mucho de lo que es de fuentes fósiles para lo que es el transporte. Ocupamos diésel, búnker, gasolinas, y es un combustible que no se le ha encontrado a nivel país un sustituto que venga a ayudar a las empresas para que mitiguen un poco más esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, mucho de lo que buscamos, tanto en la Facultad de Ingeniería como en nuestra escuela de Ingeniería de Biosistemas, es brindar soluciones a la industria para que puedan ir sustituyendo poco a poco esos combustibles de origen fósil. Con eso logramos una gran ayuda para evitar esa emisión de dióxido de carbono. ¿Es posible la descarbonización de la economía nacional? ¿Usted es optimista? Soy optimista, pero también hay que ser realista. Dependemos mucho y eso va a llevar tiempo. Por eso es que considero que esa integración entre la industria y la academia tiene que darse y fortalecerse, porque la academia es la que da el conocimiento, la que lleva ese concepto científico para transferirlo a la industria con nuevas herramientas. Va a costar, no va a ser un proceso a corto plazo, pero soy optimista de que con el trabajo que se está haciendo desde las facultades de la universidad, las universidades públicas, se han estado generando muy buenas ideas de cómo afrontar estos problemas. ¿Es la movilidad eléctrica un paso importante hacia la descarbonización en nuestro país? Ciertamente lo es, ciertamente lo es. Estamos viendo de que gran parte de los efectos de emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector transporte y mucho de eso proviene de vehículos livianos. Esos vehículos livianos que utilizan los ciudadanos para transportarse de sus casas a sus centros de trabajo pueden ser electrificados. Es una buena alternativa, se ha tenido buenas opciones, buenas prácticas en el extranjero, en los cuales se ve que es una opción factible. Por supuesto, trae sus retos. Aquí en Costa Rica hemos visto cómo el cambio climático ha afectado la producción de electricidad. Hace unas semanas, unos meses este año, estuvimos viendo ese racionamiento que se dijo a partir de el bajonazo de nivel en el Arenal, por ejemplo. Entonces, si ya metemos transporte eléctrico, ¿cómo va a afectar también eso en la matriz eléctrica nacional? Entonces, son retos que hay que ir afrontando, pero que realmente tienen un futuro prometedor en lo que es la parte de electrificación de vehículos livianos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Le voy a preguntar sobre el tema de las baterías en el próximo segmento. Ya regresamos. El biometano se puede utilizar como fuente de calor en procesos industriales, sustituyendo a los combustibles fósiles como el gas natural y el petróleo. Estamos conversando con Mauricio Bustamante Román, quien es docente e investigador en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre producción de biometano en nuestro país. El tema de las baterías en la movilidad eléctrica es de diferentes posiciones. Gente muy a favor y gente en contra. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a la producción de esas baterías eléctricas y el desecho, ¿verdad? O la contaminación que se genera después de su efectividad? Es un excelente tema, porque depende mucho del concepto en que se esté utilizando el vehículo con esa batería. Para llevar a cabo una comparación, por ejemplo, entre un carro eléctrico con una batería que almacena electricidad junto con un carro diésel, tenemos que considerar desde el punto inicial en cómo se está fabricando, la vida útil y el desecho que se le va a dar a ese vehículo. También hay que considerar el trasfondo de cómo se produce esa electricidad. Para eso hay muchos estudios, por ejemplo, los análisis de ciclo de vida, en que determinan cuál es el impacto que tiene
ese artefacto, en este caso la batería, en el ambiente, desde las emisiones, smog, acidificación, en fin, hay muchos parámetros. En Costa Rica tenemos la ventaja de que un carro eléctrico va a utilizar energía renovable, en el sentido de que esa electricidad 99%, 95% viene de una fuente renovable. Si comparamos eso junto con un carro que va a consumir 100% diésel, 100% gasolina, pues vamos a ir viendo ese balance en cuánto podemos generar de más o menos en CO2 en toda la fabricación de ese instrumento. Entonces, en países, por ejemplo, como en China o en Estados Unidos, donde aún se utiliza combustibles fósiles para producir electricidad, esas emisiones de la producción de electricidad se suman también a la utilización de un carro eléctrico. Entonces, es ahí donde tenemos ese desbalance. Realmente tiene un impacto positivo utilizar un carro eléctrico junto con, comparado con uno de gasolina o de diésel. Aquí en Costa Rica tenemos esa ventaja. Entonces, podemos ver de que sí, en efecto, hay que considerar ese análisis de ciclo de vida. Pero, por la naturaleza de la generación eléctrica, en Costa Rica tenemos esa gran ventaja. ¿El desecho de la batería es muy contaminante, como dicen? Es contaminante. Hay que tener muy claro quiénes son los responsables de utilizar los productos remanentes o cómo se va a dar el tratamiento. Eso sí es muy importante, pero se tiene que considerar desde el punto de vista de regulación, cómo se puede reutilizar, reciclar algunos componentes, pero sí es de cuidado. Es muy importante ese concepto de cómo es que se va a disponer de las baterías después de la vida útil. Carga pesada, ahí tenemos un problema complejo, porque todavía no tenemos nosotros vehículos, vagonetas, digamos, trailers que sean eléctricos. Sí, es muy interesante porque en vehículo liviano es muy fácil de electrizar. Sin embargo, en equipo pesado es complicado. Tenemos un ejemplo muy claro aquí en Costa Rica con el Ingenio Cutris. Ellos están utilizando algunos camiones eléctricos para carga pesada, para llevar caña. Sin embargo, estos camiones, al utilizar motores muy grandes, necesitan mucha potencia. Entonces, para cargarlo se necesita casi una mini central eléctrica destinada a esos camiones. Entonces, se tiene que tener un buen cableado de la compañía eléctrica, ya sea el ICE o la que esté distribuyendo. Y además es complejo. A nivel internacional se ha visto de que los vehículos eléctricos de carga pesada representan ciertas limitantes, principalmente en los tiempos de carga y en la capacidad de transporte. ¿Cuántos kilómetros